Hubo una noche silenciosa, oculta en lo alto de una cueva, donde dos mujeres tomaron una decisión que resonaría por generaciones. Una historia que estremece, no solo por su crudeza, sino por lo que revela del corazón humano, y de la misericordia de Dios. ¿Quién era ese hombre, solitario, envejecido, que dormía ajeno a lo que sus hijas tramaban? ¿Cómo llegaron hasta allí, escapando del fuego de una ciudad maldita? ¿Y qué puede enseñarnos un relato tan oscuro, tan extraño, que parece más una sombra que una luz? Este no es solo el pecado de dos mujeres. Es un espejo que revela lo que ocurre cuando el alma se aleja demasiado de la voz de Dios. Pon un me gusta si deseas más historias como esta, y no olvides suscribirte al canal. Que este mensaje pueda hablarte al corazón. La historia comienza mucho antes de aquella noche. Empieza en los verdes valles que rodeaban Sodoma y Gomorra. Tierras fértiles, resplandecientes bajo el sol, como si fueran el Edén mismo. Allí, un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, el amigo de Dios, eligió habitar entre riquezas, rebaños y pastos amplios. Pero no todo lo que brilla viene de arriba. Mientras Abraham buscaba altares, Lot buscaba comodidades. Mientras uno se alejaba del pecado, el otro se acercaba cada vez más. Primero vivió cerca de Sodoma, luego, dentro de ella. El mundo era joven, pero la oscuridad crecía veloz. Sodoma no era solo una ciudad corrompida. Era una ciudad orgullosa de su corrupción. No había temor de Dios. Había risa, burla, arrogancia. El pecado era celebrado como virtud, y los justos eran tratados como locos. Y allí estaba Lot. Rodeado de maldad, sí, pero sin salir de allí. ¿Por qué? ¿Por qué no huyó antes? ¿Por qué crió a sus hijas entre aquellas gentes? Tal vez pensó que podía resistir. Tal vez pensó que su fe sería suficiente. Pero la fe que no huye del pecado, termina cediendo ante él. Una noche, ángeles llegaron a Sodoma. Parecían hombres, pero no eran de este mundo. Vinieron con una advertencia: la ciudad sería destruida. El clamor había llegado al cielo. Ya no había remedio. Era tiempo de juicio. Lot los recibió en su casa, temiendo por su seguridad. Y los hombres de Sodoma, sin vergüenza alguna, rodearon la casa exigiendo que se les entregaran para abusar de ellos. Tal era la profundidad del abismo moral en el que habían caído. Lot, en un intento desesperado, ofreció a sus propias hijas en lugar de los visitantes. Sí, sus propias hijas. El mismo padre que debía protegerlas, dispuesto a entregarlas. ¿Puedes imaginarlo? Detente un momento. ¿Qué tan profundo puede un corazón perderse para considerar tal acto como opción? ¿Cómo se justifica una decisión así? Las hijas de Lot crecieron en medio de ese mundo. Un mundo donde los límites eran borrosos, donde el respeto se desvanecía, donde el pecado era la norma. Aunque no participaban directamente, lo respiraban todos los días. Y lo que respiramos, termina entrando en nosotros. Los ángeles tomaron a Lot, su esposa y sus dos hijas de la mano. Era necesario sacarlos a la fuerza. Les dijeron: no mires atrás. No te detengas. Huye a las montañas. El juicio descendió como fuego del cielo. Sodoma y Gomorra ardieron. La tierra tembló, el cielo se abrió. Y en medio de la huida, la esposa de Lot volvió la vista atrás, y quedó convertida en una estatua de sal. El pasado la atrapó. Lot y sus hijas siguieron corriendo. Llegaron a una pequeña ciudad llamada Zoar, pero el temor los empujó aún más lejos. Subieron a las montañas. Buscaron refugio en una cueva. Y allí, en el silencio del desierto, comenzó a formarse una tormenta aún más oscura. Las hijas de Lot estaban vivas, pero con el alma fragmentada. Habían visto arder su mundo. Habían perdido a su madre. Estaban solas, aisladas, sin esperanza. Y con una idea peligrosa, que ya no había hombres sobre la tierra. El mundo se acabó, pensaron. Somos las únicas que quedamos. No hay futuro si no hay descendencia.
La desesperación puede justificar lo impensable cuando la fe ha desaparecido. No fue solo pecado. Fue desesperación sin dirección. Fue miedo sin confianza. Fue el fruto de una vida lejos del altar, lejos del ejemplo, lejos de la palabra. Lot no enseñó a sus hijas a buscar a Dios. No sembró en ellas la fe que Abraham vivía. Ellas recordaban el pecado de Sodoma. No lo imitaban, pero tampoco tenían una brújula clara. El juicio las había sacado de la ciudad, pero la ciudad seguía dentro de ellas. Una noche, la mayor dijo a la menor: «Nuestro padre está viejo. No hay hombre en la tierra que se llegue a nosotras, como es costumbre en toda la tierra. Demos de beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia». Una decisión envuelta en lógica torcida, nacida del miedo y alimentada por la falta de fe. El pecado rara vez aparece con cuernos y tridente. Muchas veces se disfraza de necesidad, de urgencia, de solución. Y así lo hicieron. Aquella noche dieron de beber vino a Lot. Él no supo cuándo se acostó su hija ni cuándo se levantó. Al día siguiente, repitieron la acción. Y así, ambas quedaron embarazadas de su propio padre. Es un acto que nos horroriza. ¿Cómo puede estar esto en la Biblia? ¿Por qué Dios permitiría que se registrara algo tan vergonzoso? Porque la Biblia no es un cuento idealizado. Es la historia de una humanidad rota, y de un Dios que no se rinde con ella. Dios no aplaude este acto. No lo aprueba. Pero lo muestra. Porque hay lecciones en la caída, si tenemos ojos para ver. Estas mujeres no eran monstruos. Eran víctimas de un ambiente corrupto, de una crianza pasiva, de una vida sin dirección espiritual firme. Pero también tomaron una decisión. La necesidad no excusa el pecado. Sus hijos se convirtieron en padres de pueblos enteros, Moab y Amón. Pueblos que más adelante serían enemigos de Israel. Consecuencias que se arrastrarían por siglos. Pero aún en medio de esa sombra, hay una chispa de redención. Ruth, la moabita, descendiente de aquella hija mayor, sería bisabuela del rey David. Y en su linaje, vendría el Mesías. ¿Puedes verlo? El pecado trae dolor, sí. Trae consecuencias, sí. Pero no detiene los planes eternos de Dios. Haz clic en me gusta si esta historia te está hablando. Suscríbete para no perderte las próximas. Aún queda mucho por revelar. Dios puede tomar hasta la historia más oscura y traer de ella luz. Pero nunca debemos olvidar, las decisiones que tomamos fuera de su voluntad pueden marcar generaciones. ¿Dónde comenzó el pecado de las hijas de Lot? No fue en la cueva. Comenzó mucho antes. En la falta de instrucción, en la ausencia de altar, en el silencio de un padre que vio el mal y no lo confrontó. Ellas sabían lo que hacían. Pero no entendían cuán profundo era el daño. El vino fue solo un pretexto. Lo que faltaba era sabiduría, la que viene del temor del Señor. ¿Y tú, has estado en una cueva emocional? ¿Te has sentido sin salida, sin dirección, sin esperanza? Recuerda, cuando perdemos la fe, el miedo guía nuestros pasos. Pero cuando volvemos los ojos a Dios, Él nos guía con su luz. No importa cuán lejos hayas llegado. No importa qué errores hayas cometido. Mientras hay vida, hay gracia. Pero necesitamos regresar. Necesitamos escuchar. Suscríbete para seguir creciendo en la palabra. Dale me gusta si deseas más contenidos como este. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que aún en la oscuridad, Dios sigue obrando. La cueva se volvió silencio. Y en ese silencio, el pecado creció como raíz invisible. Las hijas de Lot no hablaron más del tema. Los hijos nacieron. Y los nombres fueron dados: Moab, del padre, y Ben-Ammi, hijo de mi pueblo. Nombres que llevaban la marca de su origen. Nombres que hablaban, sin palabras, de una historia no contada. Lot nunca volvió a ser el mismo. Lo que pasó esa noche no se registra con juicio explícito, pero el texto guarda un silencio pesado.
No lo vemos volver a alabar a Dios, ni levantar un altar, ni hablar con Abraham. Es como si se hubiera extinguido dentro de sí. Un justo que escapó con vida, pero no con propósito. Dale me gusta si esta historia está tocando algo en tu corazón. Suscríbete para seguir con nosotros cada enseñanza bíblica contada con profundidad y amor. ¿Qué nos enseña esta parte de la historia? Que el pecado no siempre mata en el instante. A veces, te deja vivir, pero sin fuego. Sin norte. Sin voz. Lot fue justo, sí. Pero fue un justo silencioso. Nunca edificó un altar en Sodoma. Nunca enseñó a sus hijas a orar. Nunca enfrentó el pecado con autoridad espiritual. Creía, pero no vivía con convicción. Y ese vacío, tarde o temprano, es llenado por el mundo. Mientras Abraham intercedía por Sodoma de rodillas, Lot se sentaba en la puerta de la ciudad. Uno miraba al cielo. El otro miraba al mercado. Uno hablaba con Dios. El otro, con los hombres. Y cuando vino el juicio, uno permaneció firme, el otro escapó temblando. ¿Y sus hijas? Ellas eran el reflejo de todo eso. Hijas de un justo, pero sin dirección. Sobrevivientes de un juicio, pero sin esperanza. Mujeres marcadas por la tragedia, por el silencio, por la pérdida de un mundo entero en una sola noche. ¿Dónde estaba la voz de Dios para ellas? ¿Dónde estaba la luz? A veces, cuando el fuego del cielo cae, creemos que todo terminó. Pero no es así. A veces, es el comienzo de otra historia, si estamos dispuestos a buscar de nuevo. Los hijos de aquellas dos mujeres crecieron. Moab y Ben-Ammi formaron pueblos que se convirtieron en naciones. Y esas naciones, aunque nacidas en pecado, también recibieron la misericordia de Dios. No de inmediato. No sin consecuencias. Moab y Amón fueron enemigos del pueblo de Israel. Tentaron a los hebreos al pecado, levantaron ídolos, ofrecieron resistencia. Pero no todo quedó así. Siglos después, una mujer moabita brillaría entre las sombras de su linaje. Su nombre, Ruth. Ruth no nació en Israel. No creció oyendo la ley. No tenía derecho natural a la bendición. Pero un día, en medio de su dolor, escuchó algo diferente. La voz de una suegra cansada, Naomi, le habló de un Dios verdadero. Y Ruth dijo, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ella rompió con su pasado. Abrazó un futuro desconocido. Dejó los dioses de Moab, y eligió caminar en fe hacia la tierra prometida. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que tu origen no te define. Que tu historia no te encierra. Que aunque vengas de la cueva, del error, del pecado, Dios puede escribir algo nuevo en ti. Dale me gusta si crees en esa redención. Suscríbete para no perder ninguna historia que edifique tu alma. Ruth, la moabita, se casó con Booz. Y de esa unión nació Obed. Luego Isaí. Luego David. Y más tarde, Jesús. ¿Te das cuenta? De la cueva del pecado, al pesebre del Salvador. Del silencio de Lot, al cántico de María. Dios puede tomar lo roto y hacer algo eterno. Pero no sin dolor. No sin consecuencias. No sin despertar. Volvamos un momento a la cueva. ¿Qué faltó allí? Faltó la palabra. Faltó oración. Faltó dirección espiritual. Faltó el ejemplo de un padre que guiara, no solo que escapara. Faltó altar. ¿Tienes altar en tu casa? ¿Tus hijos escuchan la voz de Dios en ti? ¿O solamente te ven correr, escapar, sobrevivir? La vida espiritual no es solo para los domingos. Es cada día. Es cada decisión. Es cada momento en que elegimos lo eterno sobre lo urgente. Lot no fue malo. Pero fue pasivo. Y la pasividad espiritual es tan peligrosa como la rebeldía abierta. Porque no confronta. No enseña. No protege.
y el enemigo aprovecha el silencio. El corazón humano no queda vacío por mucho tiempo. O se llena de Dios, o de algo más. Las hijas de Lot no planearon el mal desde niñas. No soñaron con cometer un acto incestuoso. Pero crecieron sin dirección. Vieron más mundo que palabra. Oyeron más Sodoma que altar. Y cuando llegó el momento de decidir, no supieron qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué estás sembrando en tu generación? Hoy muchos viven en su propia cueva. Cueva de miedo. Cueva de decisiones desesperadas. Cueva de soledad espiritual. Pero aún en la cueva, puedes levantar tus ojos al cielo. Dios no abandonó a Lot. Lo sacó con su mano. Le envió ángeles. Le dio oportunidad. Pero él no volvió a levantar un altar. Se quedó solo, y su familia también. Dios nos llama a más. Él no quiere solo salvarnos del juicio. Quiere encendernos para su gloria. Quiere que nuestras familias lo conozcan. Que nuestras decisiones reflejen su carácter. No basta con salir de Sodoma. Hay que entrar en su presencia. Dale me gusta si esto está hablando a tu alma. Suscríbete y activa la campanita para recibir más enseñanzas profundas como esta. La Biblia no oculta las manchas de los personajes. Porque la historia no es sobre ellos, es sobre el Dios que aún así, sigue obrando. Y si Dios usó el linaje de Moab para traer al Redentor, ¿qué no podrá hacer con tu historia, si te rindes por completo? Tu pasado no es tu prisión. Es el escenario donde Dios puede manifestar su redención. Pero debes volver. Volver al altar. Volver a la fe. Volver al camino. No repitas los errores de Lot. No vivas con una fe pasiva. No calles cuando debes hablar. No corras cuando debes quedarte a luchar en oración. Y si ya cometiste errores, si tu familia lleva marcas, si tus decisiones pasadas parecen condenarte, escucha bien. La historia aún no terminó. Dios es experto en tomar los restos y hacer con ellos algo glorioso. No importa si vienes de un hogar sin altar. No importa si te criaste sin fe. No importa si caíste en pecado. Si hoy decides volver a Él, tu historia puede cambiar. Ruth lo hizo. Y Dios la honró. ¿Y tú? Suscríbete ahora mismo si deseas caminar en esa fe restauradora. Dale me gusta si crees que Dios puede escribir algo nuevo a través de ti. Y nunca olvides esto, aunque hayas nacido en la cueva, puedes vivir como heredero del cielo. El viento golpeaba la entrada de la cueva como un suspiro del cielo. Las piedras, testigos mudas de lo ocurrido, permanecían frías, inmóviles. Nadie más sabía lo que allí había pasado. Nadie, excepto Dios. Pero el juicio de Dios no cayó de inmediato. No hubo castigo visible, ni voz del cielo reprendiendo a Lot o a sus hijas. Solo el silencio. El tipo de silencio que deja espacio para la reflexión, para la vergüenza o para la gracia. Y es allí donde muchos se pierden. Porque cuando el castigo no llega de inmediato, cuando el cielo parece callar ante nuestro pecado, podríamos pensar que todo está bien. Que no fue tan grave. Que Dios no vio. O que quizás entendió nuestras razones. Pero Dios ve. Dios sabe. Dios pesa los corazones. Y aún así, a veces Él espera. Espera que el alma despierte. Espera que el hombre mire hacia arriba. Espera que el pecador regrese, no por miedo al castigo, sino por hambre de comunión. Lot nunca regresó. Su nombre no vuelve a aparecer en las páginas de la historia sagrada, salvo una mención breve en una carta del Nuevo Testamento, el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Un justo que vivió rodeado de oscuridad, pero que nunca encendió una luz. ¿Y sus hijas? También desaparecen. Como si la Biblia respetara su vergüenza con un manto de discreción. No fueron juzgadas públicamente. Pero sus hijos llevarían por siglos el peso de ese inicio confuso, triste, humano. Pero Dios no los desechó. Dios,
que había prometido a Abraham que por su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, no cerró la puerta para nadie. Ni siquiera para los moabitas, nacidos en error. Ni siquiera para ti, que quizás te sientes tan lejos, tan roto, tan manchado. ¿Puedes creerlo? Dios miró más allá de la cueva. Vio más allá del pecado. Él ya veía a Ruth caminando junto a Naomi. Ya veía su corazón fiel, su espíritu decidido, su amor puro. Ya veía la línea de sangre que culminaría en David, el rey poeta. Ya escuchaba el eco lejano de ángeles cantando, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Sí. El Salvador nacería con sangre moabita en sus venas. La sangre de una mujer cuyo origen no impidió su destino. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué errores llevas sobre tus hombros? No importa cuán oscura haya sido tu cueva, cuán desesperadas tus decisiones, cuán silencioso tu altar. Hoy, ahora, en este momento, Dios puede comenzar algo nuevo en ti. Pero debes salir de la cueva. No solo físicamente. Sal con tu corazón. Con tu mente. Con tu alma. Deja atrás las culpas no confesadas. Las heridas sin sanar. Los silencios espirituales que te han mantenido lejos de la presencia de Dios. Levanta un altar. No necesitas piedras ni fuego. Solo fe. Solo un corazón dispuesto. Solo una oración sincera que diga, Señor, ya no quiero vivir escapando. Quiero caminar contigo. Haz clic en me gusta si esa es tu oración hoy. Suscríbete para que cada historia bíblica te acerque más al Dios que transforma el pasado en propósito. Porque eso es lo que Él hace. Dios no solo perdona. Él redime. Él toma lo que fue vergüenza y lo convierte en testimonio. Él toma lo que fue debilidad y lo transforma en fortaleza. Él toma lo que el enemigo quiso usar para destruirte y lo usa para edificar a otros. Tu historia importa. Tu cicatriz puede sanar a otros. Tu caída puede ser el suelo donde alguien más se levanta. Pero todo comienza cuando decides no quedarte en la cueva. Lot vivió lo que muchos viven hoy, un cristianismo de supervivencia. Huyó del juicio, pero no caminó hacia la plenitud. Se salvó del fuego, pero nunca encontró el río de vida. ¿Quieres eso para ti? ¿Solo escapar del infierno? ¿O vivir en la plenitud del cielo desde ahora? Cristo no vino solo para salvarte del castigo. Vino para restaurarte completamente. Para devolverte lo que el pecado robó. Para darte propósito, identidad, herencia. Y lo mejor, Él conoce tu historia. No se escandaliza de tu pasado. No huye de tu cueva. Él entra, y te llama por tu nombre. Como llamó a Lázaro desde la tumba, sal fuera. Como llamó a María Magdalena desde su dolor, mujer, eres libre. Como llamó a Pedro después de su negación, apacienta mis ovejas. Él sigue llamando. Hoy, quizás estás escuchando esa voz. No es una voz audible, pero algo dentro de ti se mueve. Algo te dice que esta historia no es solo sobre Lot. Es sobre ti. Sobre tu familia. Sobre el destino que Dios aún quiere cumplir contigo. Entonces responde. Ore. Clama. Levanta tu altar. Perdona. Suelta el pasado. Reconoce tus errores. ¿Y camina? Dale me gusta si vas a caminar. Suscríbete y acompáñanos en cada enseñanza que te ayude a mantenerte firme en este nuevo rumbo. Y nunca olvides esta verdad. El mismo Dios que escribió la historia de Abraham, también escribió la de Lot. El mismo Dios que bendijo a Sara, también redimió a Ruth. El mismo Dios que juzga, es el que salva. El que exige santidad, también ofrece misericordia. Y Él está contigo. Así termina esta historia, no con un juicio, sino con una promesa. No con una maldición, sino con una redención. Las hijas de Lot no supieron lo que su decisión significaría. Pero tú sí sabes lo que decides hoy. Elige bien.
Elige la luz. Elige la obediencia. Elige el altar. Elige a Dios. Porque aún desde la cueva, el cielo puede escribir algo eterno.